El gran camino es llano y no está lejos de uno mismo. Quienes lo buscan lejos van y después regresan. El Tao es un misterio, y el Tao Te Ching de Lao Tse, aunque es inspirador, profundo y poético, es muy difícil de entender y sobre todo poco práctico para la mayoría. Esto ya lo vieron claro hace siglos. Quien quería iniciarse en los secretos del taoísmo filosófico necesitaba maestros que explicaran el sentido del texto y dieran las claves oralmente. Hasta que alguien se dio cuenta de que faltaba una vía escrita y decidió crearla. Eso es, en esencia, el Wen Tzu, uno de los textos más importantes del taoísmo, guardado durante siglos por manos iniciadas. ¿Y por qué en manos de iniciados? Porque la información es poder. Comprender el Tao y usarlo de forma práctica daba a quien poseía esas claves una posición muy por encima del resto. No por casualidad, Wen Tzu significa algo así como comprender los misterios. ¿Y de dónde sale? La tradición lo atribuye a un discípulo de Lao Tse, aunque como hemos comentado ya en otros vídeos, en el taoísmo antiguo, la autoría era más bien simbólica que literal. Lao Tse pudo haber sido una persona, un grupo de filósofos o incluso un círculo esotérico. Lo esencial es que el Wen Tzu desarrolla y comenta, a modo de guía práctica, las enseñanzas del Tao Te Ching en forma de discursos. A la vez recoge ideas de Chuang Tzu, de los maestros de Huainan, de escuelas confucianas, legalistas y naturalistas, e incluso sabiduría popular en forma de proverbios y aforismos. A veces se fecha simbólicamente la época del rey Ping de la dinastía Zhou. Su rastro aparece en referencias dispersas, pero es en la dinastía Tang cuando recibe el reconocimiento imperial como escritura verdadera sobre la comprensión de los misterios. ¿Y qué enseña? Pues cómo vivir el Tao de manera práctica y hacer comprensible lo que en el Tao Te Ching aparece como un enigma. Para ello parte siempre de un ideal antiguo, un tiempo remoto donde las personas verdaderas respiraban yin y yang, vivían con simplicidad, sin ostentación, y su sola presencia traía armonía. Los líderes no se exhibían, no imponían, pero su gobierno funcionaba. Después comienza el declive, surge el esfuerzo deliberado, el conocimiento consciente, la organización del calendario, la agricultura, la medicina. Todo eso trae orden, pero menos armonía natural. La mente se fragmenta, la sociedad se hace compleja. Crecen el deseo, la explotación de la naturaleza y la manipulación política. Y poco a poco se sustituye la vida esencial por un orden artificial sostenido por leyes nacidas de la reflexión y la corrección, no de la intuición natural del Tao. Otra idea central del Wen Tzu es que mente y cuerpo forman una unidad. Salud mental y física van juntas. Habla de calma, descanso moderado, comida adecuada, emociones equilibradas, actividades simples. Es como un manual de gestión de la energía vital, donde se recalca que el exceso hacia afuera, ostentación, apariencias, termina rompiendo el equilibrio interno. Un ejemplo claro aparece en las 3 muertes no naturales. Si comes y bebes sin medida y maltratas el cuerpo, la enfermedad te matará. Si tu codicia y tu ambición no tienen límite, las penas te matarán. Si permites injusticias, minorías que aplastan a la mayoría, fuertes que oprimen a los débiles, las armas te matarán. También ofrece 4 prácticas que resumen la manera de gobernar, tanto el propio autogobierno como la gestión de una comunidad. Averigua tu destino, tu lugar, tus límites, tus posibilidades. Así ni la fortuna ni la calamidad te desequilibran. Gobierna tu mente. No te alegres ni te enfades por capricho. No uses el miedo ni el favor como herramientas. Ordena tus preferencias. No codicies lo inútil, no desperdicies tu vida en humo. Y sigue tu naturaleza real. Mantén los deseos sin excesos y así alimentas la vida y conoces la satisfacción. Incluso habla de educación,
y presenta lo que llama Alción, una sociedad ideal en la que cada persona encuentra su lugar natural, vive donde se siente bien, hace aquello en lo que es competente y aporta lo mejor de sí. Es una sociedad orgánica, diversa y viva. Y si después de todo esto aún te preguntas qué hace especial al Wen Tzu, la respuesta es sencilla, es una guía de uso. Un texto de lenguaje antiguo, sí, pero que empaqueta el misterioso Tao y lo convierte en algo aplicable para quien busca comprenderlo. Cuando lo llamaron comprender los misterios, querían decir en el fondo, el Tao Te Ching es oscuro, aquí tienes cómo descifrarlo para que te sirva. Así que vamos a escuchar esta versión más accesible del taoísmo filosófico mediante una selección de algunos de los textos del Wen Tzu. Comenzamos. Extractos seleccionados del Wen Tzu. Existe algo, un todo indiferenciado, que antes de los cielos y la tierra. Solo tiene imágenes abstractas, ninguna forma concreta. Es profundo, oscuro, silencioso, indefinido. No oímos su voz. Asignándole un nombre, lo llamo el camino. El gran camino es llano y no está lejos de uno mismo. Quienes lo buscan lejos van y después regresan. El camino produce el movimiento de los cielos y la estabilidad de la tierra, girando incesantemente como una rueda, fluyendo sin cesar como el agua. El camino se encuentra en el principio y en el fin de las cosas. El camino natural incesante da nacimiento a los seres, pero no los posee. Engendra la evolución, pero no la gobierna. Todos los seres nacen dependientes de él, pero ninguno sabe cómo agradecérselo. Todos mueren a causa de él, pero ninguno puede quedar resentido por ello. Las personas avanzadas están en paz y no tienen deseos. Están en calma y no tienen preocupaciones. Hacen del cielo su baldaquín y de la tierra su carruaje. De las 4 estaciones hacen sus caballos y convierten a la oscuridad y a la luz en sus conductores. Viajan por donde no hay camino, vagan por donde no hay abatimiento, parten sin atravesar ninguna puerta. Los asuntos del mundo no son planeados, sino promovidos según su propia naturaleza. No puede hacerse nada para facilitar los cambios de las miríadas de seres, excepto captar lo esencial y regresar a ello. En consecuencia, los sabios cultivan los cimientos internos y no se adornan externamente con cosas superficiales. Quienes se mantienen en el camino para guiar a la gente, fluyen con los acontecimientos a medida que suceden y actúan conforme a lo que la gente hace. Responden según la evolución de cada ser y están en armonía con los cambios de cualquier acontecimiento. El camino está vacío y no es cosificado, llano y fácil, claro y en calma, flexible y complaciente, sin adulteración y puro, plano y simple. Estas son imágenes concretas del camino. La no cosificación vacía es la morada del camino. Incluso la facilidad es la base del camino. La calma clara es su espejo. La complacencia flexible es su función. La pureza no adulterada y la simplicidad llana es la principal línea del camino. El vacío significa que no hay fardo dentro. La ecuanimidad significa que el espíritu es ilimitado. Cuando los deseos habituales no son un fardo para uno, eso es la consumación del vacío. Cuando no se tienen preferencias ni aversiones, eso es la consumación de la ecuanimidad. Cuando se está unificado e inalterable, eso es la consumación de la calma. Cuando no se está metido en las cosas, eso es la consumación de la pureza. Cuando uno no se duele de nada ni se recrea por nada, eso es la consumación de la virtud.
El estado de sabiduría no tiene nada que ver con el gobierno de los demás, sino que es un asunto de ordenarse a sí mismo. La nobleza no tiene nada que ver con el poder y el rango, sino que es un asunto de autorrealización. Lograr la autorrealización y el mundo entero está dentro de uno mismo. La felicidad no tiene nada que ver con la riqueza y la condición social, sino que es un asunto de armonía. Quienes saben suficiente para disminuir la importancia del yo y considerar la ligereza del mundo, están próximos al camino. Por ello he dicho, alcanzando el extremo del vacío, conservando la calma definitiva, mientras millones de seres actúan en concierto, de ahí observo el retorno. El camino moldea a miríadas de seres, pero continúa sin tener forma. Silencioso e inmóvil, abarca totalmente lo desconocido e indiferenciado. Ninguna vastedad es suficientemente grande para estar fuera de él. Ninguna cosa diminuta es suficientemente pequeña para estar dentro de él. Carece de morada, pero da origen a todos los nombres de lo que existe y de lo que no existe. Mira fijamente hacia adelante como un ternero recién nacido, sin buscar los porqués. Deja que tu cuerpo sea como un árbol seco y tu mente como cenizas muertas. Alcanza el conocimiento auténtico y no utilices razonamientos torcidos. Mantente abierto, sin preocupación, y podrás alcanzar la claridad y toda la maestría. ¿Cómo podría permanecer esto desconocido? Quienes sirven a la vida se adaptan a los cambios cuando actúan. Los cambios surgen de los tiempos. Quienes conocen los tiempos no se comportan de manera fija. Por ello digo, los caminos pueden ser guías, pero no senderos trazados. Los nombres pueden ser designados, pero no etiquetas fijadas. Los escritos se producen mediante palabras, y las palabras proceden del conocimiento. Los intelectuales no saben que ellos no constituyen un camino fijado. Los términos que pueden ser designados no forman libros que puedan ser atesorados. Las personas instruidas llegan una y otra vez a un callejón sin salida. Esto no es tan bueno como mantenerse centrado. Acaba con el escolasticismo y no habrá preocupaciones. Pone un final a la sagacidad, abandona el conocimiento y la gente se beneficiará muchas veces. La naturaleza esencial del ser humano original no tiene perversión ni corrupción, pero después de una larga inmersión en las cosas, esto cambia con facilidad, de manera que olvidamos nuestras raíces y nos adaptamos a una naturaleza aparente. A la naturaleza esencial del agua le gusta la claridad, pero la arena la contamina. A la naturaleza esencial de la humanidad le gusta la paz, pero los deseos habituales la perjudican. Solo los sabios pueden dejar las cosas y regresar al ser. Los sabios no utilizan el conocimiento para explotar las cosas y no dejan que sus deseos perturben su armonía. Cuando son felices no están exultantes de gozo, y cuando padecen dolor no están desesperados. De este modo, no se encuentran en peligro ni siquiera en las altas cumbres. Están seguros y estables. La práctica de la virtud no es altiva, su uso no es forzado. No se la ve cuando se la mira, no se la oye cuando se la escucha. Carece de forma, pero de ella han nacido las formas. Carece de sonidos, pero en él se producen todos los sonidos. Carece de aroma, pero en él se forman todos los aromas. Carece de color, pero todos los colores están hechos de él. El ser ha nacido del no ser, la realización ha nacido del vacío. Solo existen 5 notas musicales, pero las variaciones de esas 5 notas son tantas que están más allá de nuestro poder de escucharlas.
Solo existen 5 aromas, pero sus variantes son tantas que están más allá de nuestro poder degustarlas. Solo existen 5 colores, pero sus variantes son tantos que están más allá de nuestro poder de verlos. La alegría y la cólera son desviaciones del camino. La ansiedad y el lamento son pérdidas de la virtud. La preferencia y la aversión son excesos de la mente. Los deseos habituales son fardos de la vida. Lo que no tiene forma es el gran antepasado de los seres. Lo que no tiene sonido es la gran fuente de la especie. Las verdaderas personas comunican con la dirección espiritual. Quienes participan en la evolución como seres humanos mantienen la virtud mística en sus corazones y la emplean de manera creativa como un espíritu. Por ello, el camino inexpresado es en efecto muy grande. Quienes son débiles en la ambición son flexibles y complacientes, pacíficos y tranquilos. Se ocultan en la actitud de no adquirir y aparentan ser inexpertos. Tranquilos y sin estratagemas, cuando actúan lo hacen a tiempo. Utiliza lo pequeño para contener a lo grande. Permanece en el centro para controlar lo externo. Compórtate con flexibilidad, pero sé firme, y no habrá poder que no puedas vencer, adversario que no puedas superar. Responde a las circunstancias, evalúa el momento adecuado, y nadie podrá hacerte daño. Cuando una mente mecánica está escondida adentro, la inocencia pura no deja entonces de ser alterada. En cuanto a aquellos en los que las cualidades espirituales no están completas, ¿quién sabe hasta qué punto puede llegar la destructividad? Quienes encarnan el camino son libres y nunca llegan a un callejón sin salida. Quienes dejan que el cálculo gobierne sus vidas, trabajan arduamente sin lograr sus fines. Las leyes rígidas y los castigos severos no son la obra de grandes líderes. Fustigar al caballo una y otra vez no es la manera de montar para recorrer una larga distancia. Lo que tiene un nombre ha nacido de lo que no tiene nombre. Lo que no tiene nombre es la madre de lo que tiene nombre. En el camino, la existencia y la no existencia se producen una a otra. La dificultad y la facilidad se crean mutuamente. Antaño la gente era inocente y no distinguía el este del oeste. No existía disparidad entre sus apariencias y sus sentimientos, o entre sus palabras y sus acciones. Sus acciones emergían sin adorno, su discurso no era embellecido. Cuando el cielo alcanza sus alturas y la tierra alcanza sus profundidades, cuando el sol y la luna brillan, cuando las estrellas parpadean, cuando el yin y el yang armonizan, en todo esto no hay planificación. Toma el camino correcto y las cosas serán espontáneamente naturales. Los sabios son como espejos, no toman y no buscan, pero responden sin ocultar nada ni causar ningún daño. Alcanzar esto es perderlo es alcanzarlo. Por ello, quienes están en comunión con la armonía universal se mantienen desaparecidos, como si estuvieran completamente borrachos, tendidos allí bienaventuradamente, vagando así dentro de ella. A no abandonar nunca la fuente se llama gran comunión. Esto es utilizar la no utilización para lograr la utilidad. Como el deambular de los sabios, se mueven en el vacío absoluto. Dejan que sus mentes serpenteen en la gran nada. Actúan más allá de las convenciones y pasan por donde no hay puerta. Escuchan lo que no tiene sonido y observan lo que no tiene forma. No están constreñidos por la sociedad ni vinculados a sus costumbres.
Cuando las personas se hallan atrapadas en las costumbres sociales, inevitablemente están atadas físicamente y son vaciadas mentalmente. Por ello, no pueden evitar ser sobrecargadas. Quienes se dejan atar son siempre aquellos cuyas vidas son dirigidas desde afuera. El camino no tiene forma ni sonido, así los sabios lo han descrito deliberadamente como una unidad y lo han nombrado el camino del universo. La esencia vital de la mente puede ser influida espiritualmente, pero no puede ser guiada a través de la palabra. La mente es la maestra de la forma. El espíritu es la joya de la mente. Los sabios utilizan el no ser para responder al ser, y están seguros de descubrir la razón. Utilizan el vacío para recibir la plenitud, y están seguros de encontrar la medida. Pasan sus vidas en pacífica serenidad y en abierta calma, sin alienarse de los demás ni separarse de ellos. No hacer nada por el mundo es el tambor que anuncia el aprendizaje. Si no hay nada que ponga un velo al espíritu y nada que cargue a la mente, estás completamente claro y totalmente en armonía, en paz y sin preocupaciones. El poder y el beneficio no pueden tentarte, el sonido y la forma no pueden seducirte, los creadores de discursos no pueden anularte, los intelectuales no pueden conmoverte, los guerreros no pueden asustarte. Esta es la libertad de las verdaderas personas. La calma vacía es el punto principal. No hay nada que el vacío no pueda tomar en su interior, nada que la calma no pueda sustentar. Si conoces el camino de la calma vacía, puedes acabar lo que empiezas. Esta es la razón por la que los sabios consideran la calma como orden y la alteración como desorden. Así se dice: no te alteres, no te asustes, todas las cosas se aclararán por sí mismas. No te incomodes ni te asustes, todas las cosas se ordenarán por sí mismas. A esto se le llama el camino de la ley natural. Los sabios emulan al cielo, obteniendo logros sin esforzarse, alcanzando metas sin agarrarse a ellas. Tienen los mismos sentidos que las demás personas, pero están en un camino diferente. Cuando hay luz en el cielo, uno no se preocupa acerca de la oscuridad en la gente. Cuando hay riqueza en la tierra, uno no se preocupa acerca de la pobreza entre la gente. El universo no da, y por ello no quita, no recompensa, y por ello no se ofende. Quienes están acostumbrados a la cólera, inevitablemente tienen un montón de resentimiento. Quienes son buenos en dar, inevitablemente son buenos en recibir. Únicamente siguiendo la naturalidad del universo, puede uno ser maestro de su designio. Utilizar el tiempo limitado de una vida para preocuparse y dolerse del caos del mundo es como llorar sobre un río para acrecentar su agua por miedo a que se seque. Quienes no se preocupan del caos del mundo, sino que gozan del orden en sus propios cuerpos, pueden ser aceptados a una conversación sobre el camino. Todo el mundo perjudica lo que es útil mediante lo que es inútil. Esta es la razón por la que su conocimiento es estrecho y sus días no son bastantes. Si utilizaran sus días de ocio para investigar en el camino, su escucha y su vista se profundizarían. No escuchar y no investigar es como ser ciego y sordo en compañía de los demás. La virtud reside en lo que das, no en lo que recibes. Por ello, cuando los sabios quieren ser valorados por otros, primero valoran a los demás. Cuando quieren ser respetados por los demás, primero los respetan. Cuando quieren superar a otras personas,
primero se superan a sí mismos. Cuando quieren rebajar a los demás, primero se rebajan a sí mismos. Así, son al mismo tiempo nobles y humildes, utilizando el camino para ajustar y controlar esto. El aprendizaje de aquellos que escuchan con sus oídos está en la superficie de su piel. El aprendizaje de aquellos que escuchan con sus mentes está en su carne y en sus músculos. El aprendizaje de aquellos que escuchan con su espíritu está en sus huesos y en su médula. Así, cuando no escuchas profundamente algo, no lo puedes conocer con claridad. Cuando no lo conoces con claridad, no puedes sumergirte en su esencia. Y cuando no puedes sumergirte en su esencia, no puedes perfeccionar su práctica. Guíate por el camino, nútrete de la virtud. No exhibas los talentos, no ejerzas presión. Sé modesto y mantente en la unidad, sin manejar nada considerado provechoso, ni exhibir nada considerado deseable. Sé correcto y honrado, pero sin causar perjuicio o daño. No tengas presunción ni orgullo. Cuando las leyes son complicadas y los castigos severos, el pueblo se vuelve taimado. Cuando quienes están arriba tienen muchos intereses, quienes están abajo adoptan muchas posturas. Cuando se busca mucho, se consigue poco. Cuando son muchas las prohibiciones, se consigue que se haga poco. Nadie utiliza el agua corriente como espejo. El agua tranquila es la que se utiliza como espejo. Manteniéndote así hacia adentro, te vuelves tranquilo y no estás dispersado hacia afuera. Si todavía no puedes conquistarte a ti mismo, sigue la ruta de tu propio corazón y tu espíritu no sufrirá daño. Si no puedes conquistarte a ti mismo, pero todavía te fuerzas a no seguir tu propio corazón, a esto se le llama estar doblemente herido. Las personas que están doblemente heridas nunca viven mucho tiempo. Nada en el mundo es más fácil que hacer lo que es bueno. Nada es más arduo que hacer lo que no es bueno. Hacer lo que es bueno significa estar en calma y sin artificios, siguiendo tu verdadera condición y rechazando el resto, no siendo seducido por nada, siguiendo tu naturaleza esencial, preservando la realidad y no cambiándote a ti mismo. Por ello, es fácil hacer lo que es bueno. Si quieres apoyar el canal y participar eligiendo los próximos temas, puedes hacerte miembro por el precio de un café al mes. Cada comentario y cada vez que compartes el vídeo estás ayudando al canal. Gracias por formar parte de esta comunidad.